Capítulo 4. El regreso. Su antiguo tutor se encontraba plantado frente a la puerta con el mismo gesto altivo, aunque algo más desaliñado y demacrado. «No puedo creer lo que ven mis ojos, pero si es el mismísimo Klaus, desaparecido hace años», exclamó con ironía. «Me alegra ver que estáis bien y que gozáis de buena salud». «Por supuesto, la misma de la que gozaba mi padre antes de que lo encontraran sin vida en este cuarto», respondió Klaus con toda la calma de la que fue capaz. «Vuestras insinuaciones me ofenden, mi muy apreciado alumno. ¿En verdad creéis que vuestra hermana accedería a desposarse con alguien que estuviera implicada en la muerte de su padre?» Klaus no podía creer que el actual rey fuera capaz de hacer alarde de tal cinismo. «Y en el secuestro de su hermano, no lo olvidéis», añadió el joven. «¿Acaso creéis que ignoraba la identidad del responsable?» No terminó de pronunciar estas palabras cuando Arnald sacó una enorme daga de entre sus ropajes y se abalanzó sobre él. Klaus trató de defenderse como pudo del ataque, pero no en vano, su antiguo tutor había sido un soldado. Vio la daga acercarse a su pecho y dio un giro rápido, pero a pesar de todo, sufrió un corte superficial en el hombro izquierdo. Sentía un hormigueo en el brazo, así como una sensación caliente y pegajosa a lo largo de la manga. «Mi querido Klaus, os he dado la oportunidad de marcharos», le susurró Arnald, no sin antes emitir una sonora carcajada. «Sois vos quien no me deja otra salida. Es una pena que no podáis tener una muerte tan plácida como la de vuestro padre. Apenas unos retorcijones. Fue fácil. Le gustaba el buen llantar a su majestad», se burló el rey. Toda esta perorata no tenía más objeto que provocar a Klaus y arrinconarlo al fondo del salón, entre un lateral de la chimenea y la pared principal, donde de hecho se encontraba atrapado en ese momento. Arnald avanzaba hacia él amenazador, con la daga preparada para darle el golpe de gracia. Sus ojos azabache brillaban con rabia y el joven príncipe pensó que no sería capaz de salir de aquel atolladero. Era el final. Había sido un ingenuo por creer que podría derrotar al actual rey sin arma alguna. Entonces, cuando ya pensaba que no había salida, una mano agarró por detrás la muñeca derecha de Arnald, inmovilizando al que fuera comandante del ejército real y haciéndolo girar sobre sí mismo para poder verle la cara antes de degollarlo de un rápido y certero movimiento. Cuando el rey cayó desplomado de rodillas, dejó a la vista el encendido rostro de Munio, que al igual que su amigo, respiraba con dificultad mientras soltaba la espada de hoja corta que había conseguido salvar y vengar a Klaus. En ese preciso instante, este vio a la mayor de sus hermanas entrar apresurada y llorando a lágrima viva. Chloe había escuchado tanto la conversación entre su marido y su hermano como el enfrentamiento entre ambos. Aunque últimamente tenía sus sospechas, haber corroborado la implicación de su esposo en las desgracias acontecidas había dejado a la reina petrificada al otro lado de la puerta sin poder intervenir. Fue entonces cuando miró a su hermano con alivio y corrió a sus brazos sollozando. Munio se quedó lívido al tomar conciencia de que acababa de matar al rey y se arrodilló ante su reina rogando clemencia, a lo que Chloe respondió con una breve caricia en el hombro, pidiendo que se levantara. «Soy yo quien os debe una disculpa, Munio», dijo la reina sin poder contener las lágrimas. «Siempre tratasteis de aconsejarme en ausencia de mi hermano y yo no solo ignoré vuestros consejos, sino que os desprecié, obligándoos a abandonar el castillo. ¿Cómo me he equivocado? Con vos y con el vil de Arnald». «Comprendía vuestra situación y la comprendo ahora, majestad», respondió Munio aliviado y acongojado a la par. «Klaus, no me puedo creer que estéis vivo. Cuando K se entere», seguía sollozando Chloe. «Ahora seréis vos quien reine, y no podríamos desear un rey más justo». Las dos hermanas habían sufrido mucho con la desaparición de sus padres y hermano, así como observando día a día el deterioro no solo del castillo, sino de todo el reino. «No es eso lo que quiero, mi querida hermana. Me quedaré con vos hasta que consigamos recuperar todo aquello que nos fue arrebatado y que aún es recuperable, pero mi deseo es el de ser libre. He aprendido mucho durante estos años
y debo de aprender aún mucho más. Chloe acababa de recuperar a su hermano y no quería ni pensar en volver a perderlo, pero respetaría sus deseos. Los meses que siguieron fueron largos y duros, pero muy fructíferos. Arnald apenas tenía partidarios y, en cambio, sí muchos enemigos, por lo que fue relativamente fácil conseguir apoyos tanto dentro como fuera de la corte. Los nobles respiraban aliviados ante la aparición de Klaus, y tanto ellos como los campesinos aceptaron gustosos las nuevas condiciones respecto a la administración de tierras y el pago de impuestos. Poco a poco todo empezaba a parecerse a lo que había sido. Las cosechas empezaron a dar frutos y el príncipe y sus hermanas, aconsejados siempre por el bueno de Munio, que les trasladaba las necesidades y situación real al otro lado de los muros del castillo, iba tomando decisiones y medidas que mejoraban la situación del reino y por lo tanto de sus habitantes. Llegó el día. Klaus había invertido mucho tiempo en la búsqueda de un barco que lo convenciera, y al fin, este estaba amarrado en el muelle y dispuesto a zarpar. En ese momento, Cass estaba a la puerta de los aposentos de su hermano, sorbiéndose los mocos y conteniendo las lágrimas. A pesar de haberse convertido en una preciosa muchacha de larga melena rubia, para Klaus seguía siendo la chiquilla de dorados rizos que no podía quitarse de encima. Desde que su hermano había llegado al castillo, Cass había recuperado la sonrisa y últimamente empezaba a ser cortejada por varios pretendientes. Cass, tenéis que entender que deseo con todas mis fuerzas conocer otras tierras y otras culturas, pero de ningún modo quiero abandonaros, trató de razonar Klaus. ¡Embustero! Si no nos quisieras abandonar no lo haríais, respondió su hermana enfurruñada. Cass, por favor, no seáis niña. No os abandono, solo me voy por un tiempo. El ejército apoya a la corona como jamás lo había hecho hasta ahora. El reino está poco a poco enriqueciéndose y el castillo ha vuelto a ser el que era. Creo que estamos haciendo las cosas bien y el bueno de Munio cuidará de vosotras. Cass, debéis prometerme que haréis caso de sus consejos. Es mi hombre de confianza y jamás me iría si él no accediera a quedarse. Klaus miró a su hermana pequeña muy serio. De acuerdo, lo prometo, contestó sacrificada y con gesto teatral. Lo cierto es que me gusta la idea de haber recuperado a las damas de madre. Solo Froila se había quedado con nosotras. Parece mentira lo que ha cambiado todo en más de un año, Klaus. Venga, embaucadora, no me vengáis con estratagemas, que aún tengo que preparar el equipaje y hacer la última visita. Le reprendió Klaus burlón. En realidad, había comprendido que le agradaba sobremanera esa persecución que sufría por parte de su hermana menor. Una vez que hubo puesto todas sus cosas en orden, dejó el baúl con lo imprescindible a la puerta de sus aposentos para que los sirvientes lo hicieran llegar al puerto, donde sería cargado con el resto de bienes y víveres. Munio estaba allí, y por lo tanto sabía que sus pertenencias no corrían peligro alguno de quedarse en tierra. De todos modos, llevaba solo lo básico, lo que escandalizaba a las damas de la corte, que no podían entender que un noble como él partiera un largo viaje con un solo baúl. A Klaus aquello le resultaba absurdo, puesto que no daba especial aprecio a los bienes materiales. Le quedaba algo importante por hacer. Aquella visita, pospuesta demasiado tiempo a causa de las tareas y obligaciones que habían ocupado su tiempo desde que llegara al castillo, no podía esperar más. Ese era el día y también el momento. Regresaría al claro del bosque a despedirse del otro rey. Esta vez iba a caballo. Le resultaba extraño volver a adentrarse en el bosque y lamentaba haberse entretenido tanto en la despedida. Entre los nobles de los alrededores y sus hermanas no le habían dejado apenas tiempo. La tripulación estaba esperando en el muelle para soltar amarras con todo preparado, y Klaus no los quería hacer esperar, pero bajo ningún concepto pensaba partir, sin despedirse del que ya consideraba su mentor. Cuando empezó a notar el olor a eucalipto, supo que estaba cerca. En cambio, al llegar al claro, no consiguió divisar el castillo. Se debía de haber equivocado de claro, pero ¿qué era aquella pequeña construcción? Pudo ver una cabaña de piedra con preciosas vigas de castaño, y fuera
en una especie de silla de largo respaldo inclinado, leía amodorrada la mujer que había conocido el año anterior. Debía tratarse de la cabaña de la sirvienta. Se acercó a ella y tras saludarla le preguntó por su señor. En ese instante, el otro rey salió del interior de la cabaña y lo saludó con una de sus cálidas sonrisas. «Pero, ¿sois vos? No lo entiendo. ¿Dónde está el castillo?», preguntó Klaus azorado y confundido. «Estáis en él», respondió el anciano. «No olvidéis nunca que el hogar de un hombre es su castillo». Esta última frase la terminó dirigiéndole una tierna mirada a la mujer que Klaus había tomado por su sirvienta. «Señor, no puedo comprender. Yo estuve en su castillo, conversamos, pasaron años en lo que me parecieron días. No tratéis de comprender ahora, lo haréis cuando debáis hacerlo», contestó. «Partid presto, puesto que os espera un largo viaje. Mucha suerte y no os separéis del anillo». Klaus partió confundido hacia el muelle, sabiendo que en cuanto llegara se vería engullido por la intensa actividad previa a zarpar. Munio se había encargado de escoger a la tripulación con ayuda de un tío lejano que se relacionaba con gentes del mar. 2 días antes de partir, Klaus lo había supervisado todo y descartó a 2 hombres, puesto que no le dieron buena impresión. Su fiel amigo había aprendido a fiarse de los instintos de Klaus respecto a las personas. No sabía el motivo, pero nunca erraba, así que no tardó en encontrar otros 2 tripulantes que fueron de su agrado. Ahí llegaba su amigo, por los pelos. ¿Dónde habría estado metido hasta entonces? Klaus estaba sudoroso y las piernas aún le temblaban por la impresión. El anillo había subido de temperatura y por algún motivo que desconocía, parecía estar más ceñido a su dedo anular. Tenía una sensación como de irrealidad. No entendía nada. Pensaba en la extraña visita cuando divisó la nave que sería su hogar los próximos meses. Alrededor de la misma había movimiento de hombres y mercancías. Subido encima de una caja, el pobre Munio daba órdenes a voz en grito y gesticulaba con ademanes acelerados. ¿Qué haría él sin su fiel amigo? Jamás habría visto cumplido su sueño si Munio no se quedara en la corte para asesorar y cuidar del bienestar de sus hermanas. Ambas habían comprendido rápidamente su papel en el castillo y en los últimos meses, Chloe ya no tomaba decisión alguna sin consultarle. El príncipe había sabido delegar poco a poco hasta lograr hacerse prescindible. Desde que el anciano le entregara el anillo, había desarrollado ciertas habilidades para ver dentro de los hombres. Era muy difícil de explicar y ni él mismo acertaba a comprender del todo, menos aún tras los acontecimientos más recientes en el claro del bosque, pero con mirar a los ojos podía conocer sin dificultad las intenciones y naturalezas de quien se enfrentaba a su mirada. Obvia decir que no había precisado del anillo para ver la bondadosa naturaleza de Munio, que no tenía maldad para ocultarla ni disfrazarla y siempre se había presentado como en verdad era.